De la grabación. Buen día para todos. Bueno, buenas tardes o buenas noches para los que miren después. ¿Cómo están? Buen día. Ya nos estuvimos saludando un poquito, pero bueno, así después los demás lo ven también. Acá con frío, recién estamos hablando con Mario de que de pasar de 30 grados ahí en Misiones ya están con las camperas que ya las habían metido al placar con naftalinas y las tenían que sacar de nuevo. Así que, bueno, acá seguía el frío igual, acá no dejó de hacer frío. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Ya están en sintonía con las clases de nuevo? Porque ustedes como que tienen una pequeña pausa y ya arrancan de nuevo. Yo recién arranco, pero ustedes ya venían con el tirón desde comienzo de año. ¿Cómo la están llevando? Hasta ahora bien, tratando de reacomodar después de la semanita de vacaciones, cuesta arrancar. Claro. Sí, y pasa rápido igual la semanita. Bien, dice Marita. Qué bueno. Espero que arranquen con muchas ganas de esta materia. Si no arrancan con ganas, la van a tener que hacer igual, entonces mejor si lo hacen con ganas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a arrancar como corresponde. ¿Alguna voluntaria, algún voluntario para que empiece la oración? Empiece con una oración, mejor dicho. Si no, lo hago democráticamente. Yo puede ser. Sí, obvio, obvio. Obvio. Bueno, ¿Quién? oremos. Perdón, ¿Esther? Sí, soy Esther. Ah, aún no te saludé. Hola, Esther. Ahí Ah, está. dije hola, pero No, no, pero yo no te veía acá. Después hay alguien que es usuario, pero no sé quién es. debe Así ser que, Miguel Almeida. bueno, después repórtese, así sabemos quién es. Bueno, Esther, perdón que te interrumpí. Bueno, oremos. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por este momento que podemos comenzar una nueva clase. Señor, quiero pedir que nos asistas con tu bendición, Señor, para que podamos estar abiertos al aprendizaje. Bendice a nuestra profesora, Señor, guíala para para tu servicio, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos por esta bellísima oportunidad. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén, amén. Gracias, Esther. Bueno, vamos a empezar así no tardamos tanto, no se nos va la hora, porque hay mucho. Eh, no sé si se pudieron fijar el material, pero cuando lo puedan hacer, yo les recomiendo que no tarden mucho, porque bueno, ustedes ya van sabiendo que cuanto más se atrasan, después se amontona todo. Ah, era Miguel, sí. Bueno, bienvenido, Miguel. Ahí te vi la cara, pero sin nombre. Buen día, buen día. Buen Desde día, acá buen día. Miguel reportándose. Bueno, me alegra, ahí está. Bueno, ya tenemos grupo, bueno, arranco con estos avisos parroquiales. Ya tenemos nuestro grupo, que la mayoría está ahí, creo que Miguel, no sé si estás en el grupo. Después te agrego entonces. Sé que hay algunos que todavía están ahí en veremos si se suman o no, así que si hay alguno que está mirando esta clase, es porque se sumó, así que repórtese como para que lo agreguemos al grupo. No dimos nada todavía en el grupo, como que quise esperar a que se sumen algunos más. Y bueno, va a ser solamente para que estemos ahí un poquito en sintonía, pero mi idea no es bombardearlos con cosas en el grupo, ni que tampoco lo hagan conmigo. Pero bueno, eh, vamos por la unidad número 1. No creo que lleguemos a terminar hoy, pero ya más o menos conozco los tiempos, entonces vamos a tratar de ir lo más prolijamente posible. Nos habíamos quedado en esta primera introducción de lo que era la consejería cristiana, donde habíamos visto algunas limitaciones que puede tener y algunos peligros que se pueden correr o algunos riesgos que se pueden tener estando en este trabajo, pero como para arrancar conociendo un poco más, siempre es necesario que nosotros hagamos un recorrido histórico para saber
cómo llegamos hasta donde estamos. No suele ser la parte más, por lo menos para mí, como que la más entretenida de la materia no es la parte histórica, pero sí es totalmente necesaria. Y cuando la empezamos a profundizar, a conocer, vamos a darnos cuenta de por qué pasaron o por qué pasan algunas cosas. Entonces, vamos a tratar de hacerla linda igual. Bueno, habíamos visto esto, para los que no estuvieron en la clase pasada, y vamos a adentrarnos un poquito acá. Bueno, antes que nada, ya está subido, si no, no miré en realidad, perdón, pero bueno, estuve charlando con Abraham de que ya iba a subir la primera actividad, que es del foro. Cualquier duda que tengan, pregunten ahora en algún momento, que ustedes prefieran, si ahora o al final. Em, y si no, pueden mandar también al grupo las dudas que tengan. No creo que sea muy complicado porque es simple, van a tener que hablar un poquito de ustedes y de sus deseos y expectativas. Y bueno, tienen fecha de entrega para la otra semana, ya les digo bien la fecha que creo que está. ¿Para ustedes la vieron? Me parece que es domingo 8. Sí, para el Sí, 8. domingo 8 de octubre es la fecha límite de entrega. Igual yo preferiría que lo vayan haciendo antes, entonces después, eh, así después también pueden ir ustedes leyéndose. Me parece lindo que ustedes, no solamente sea yo la que los lea, sino que ustedes también puedan ver expectativas de sus compañeros, puedan ver, eh, conocerse un poquito más también. Si bien la mayoría quizás se conoce, a veces cuando uno lo tiene escrito es como que se profundiza un poco más. Bueno, ahora sí, vuelvo a lo que nos compete con la historia. Sí, Amanda, Bueno, yo no puedo mirarlo, no sé si no me han matriculado dentro de de este curso, porque tengo, pero el del año pasado, que lo puedo ver, pero el de este no. bueno, déjame que cuando termine entonces ahí le preguntamos a Abraham, porque yo les digo la otra vez, cuando fue el domingo, entré, después no entré más, y me pasaba lo mismo, aparecía lo del año pasado, pero va a estar lo nuevo supuestamente, capaz que todavía no está, después le pregunto a Abraham porque, eh, bueno, no charlamos de eso, así que no se preocupes, que ahora, si te pasó a vos, capaz que les pasa a los otros, no sé. Eh, no sé, los otros pudieron entrar y ver, está igual que el año pasado. A mí me aparece la materia. Pero te aparece como actualizado, te aparece el 8 de octubre como Sí, fecha de sí, entrega. me aparece el foro, ya comenté ahí en Ajá. el foro, así que Yo me después aparece. de eso no entré, así que déjame que me fije, Amanda, y después supongo que no va a haber drama para que se solucione. Si no se Que- que- soluciona después, volvé a escribirme y vamos a ver, ¿sabes? creo que desde Listo. ayer recién está. Ah, Desde bueno. ayer No, al mediodía. acabo de entrar y no veo las dos materias de este año, no las veo. Bueno, pero vamos a ver qué pasó. Déjame que cuando termine la clase nos fijemos, ¿sabes? Gracias. ¿Alguna duda más con respecto a eso? Yo hablo y le doy, ustedes hagan así, párenme, porque les digo, cualquier cosa me preguntan y después sigo hablando y no les doy lugar a que me pregunten. Ustedes párenme cualquier cosa. Bueno, no me preguntaron, así que voy a seguir con esto. Bueno, adentrándonos en serio en esto, me gustó este salmo que me parece clave, este versículo que es, me has guiado según tu consejo. O sea, vamos a ver que eh, la historia cuenta que esto de la consejería cristiana, la consejería pastoral, que se utilizan como sinónimos, eh, se remonta a tiempos que son incluso mucho anteriores a la consejería bíblica en cuanto tal. O sea, eso data de antes de la iglesia. Eh, habla de la relación que tiene Dios con su pueblo,
incluso antes de la formación de la iglesia en sí misma. Entonces, vamos a ver lo interesante que tiene, lo rica que es la historia en cómo se manifestó el consejo desde el comienzo. Para empezar, esto del consejo cristiano estuvo, como veíamos como veíamos recién, y dice ahí, se llamó la cura de almas, ¿sí? Era conocido históricamente como la cura de almas. Solo que antes estaba más que nada, como habíamos visto en la clase pasada, relacionado con como que con trastornos espirituales, ¿no? Como más severos, era como que o eran posesiones demoníacas o eran tormentos, pecados, melancolías, espíritus. Es como que se relacionaba más que nada que la cura del alma tenía que ir más hacia curar ese tipo de patologías o situaciones que se daban más por cuestiones demoníacas que con las problemáticas comunes del día a día que presentamos todos. Recién después vamos a ver que en el siglo XX, con la aparición y la consolidación de la psicología, es como que aparece ese interés en lo más cotidiano, en lo más comúnmente vivido por todos los seres humanos, y vamos a ver cómo empiezan a relacionarse la psicología con la teología. Y generalmente pasó, ustedes que vienen estudiando más que yo, habrán visto cómo muchos movimientos cristianos, como muchos debates se dieron en el contexto norteamericano, como que Estados Unidos fue como la cuna de estos movimientos y revelaciones, si se quieren, no revelación en el sentido espiritual, sino de que se rebelaron contra eh, estandartes que ya venían impuestos, ¿no? Y entonces ese debate se da en ese contexto norteamericano de empezar a mezclar un poquito a la psicología dentro de lo que era la religión. Y empiezan a utilizarse conceptos como consejería cristiana, consejería bíblica, consejería pastoral, cuidado pastoral, que en inglés le dicen el famoso counseling, o se escribe counseling, eh, que tiene que ver con este del cuidado pastoral. Entonces esa consejería pastoral o la figura del pastor consejero o el consejero cristiano, que no necesariamente era pastor, es como que aparece junto a la figura del psicólogo. Y dan cuenta de que ambos lo que van a hacer es estudiar y tratar la misma realidad del ser humano, que es ese mundo interior y la expresión de la conducta, ¿no? Es decir, todo lo que repercute a partir de lo que pasa adentro. Pero claro, la diferencia es que tienen visiones distintas. El psicólogo, obviamente que desde la perspectiva más secular, hablaba de que se estudiaba el cuerpo y el alma, que también se le dice la psique, el psiquismo, ¿no? Lo que tiene que ver con la mente. Y lo que hacía la religión o la teología en ese momento con la idea del consejero cristiano era estudiar estas dos partes, el alma, el cuerpo, pero también le agregaba una nueva que es pneuma, que es el espíritu. Y hace esa diferenciación con esta tercera parte, ¿no? Y lo que más tiene que llamar la atención o llamaba la atención en esa época es que la diferencia más grande estaba en el origen, en la naturaleza del ser humano. La psicología, obviamente que no daba lugar a este nacimiento por algo trascendental o divino del ser humano. Como que se quedaba en el estudio del hombre, pero con lo que podría ser totalmente empírico y comprobable. Eh, entonces, esa, más que nada, la diferenciación aparece en el concepto de hombre, ¿sí? Que tienen este objeto de estudio que es un tanto similar, pero la naturaleza va a ser la que marca lo distinto. Y ahí es donde surge también una problemática
y da cuenta de un poco de lo que veníamos viendo la vez pasada, que son esos errores que se pueden cometer a la hora de pensarse como consejeros cristianos, donde se mezcla de una manera confundible la psicología con la religión. Entonces se piensa que la consejería cristiana es una ciencia, que la psicología no puede mezclarse con la teología porque no tiene nada que ver. Como vimos la vez pasada, que ustedes incluso mencionaron, ¿no? De que antes era como prohibido hablar de psicología en la iglesia, era como algo que estaba mal, o que los problemas eh, del consejero cristiano tenían que ser netamente espirituales y que la psicología no tenía nada que hacer, o como vimos recién, que todo era un problema espiritual y que no se hacía esta diferenciación. Una vez había hablado con un estudiante de una facultad de psicología, que en realidad es profesorado de psicología, que es una facultad eh, católica. Y tenían un profesor que era un cura y él supuestamente se encargaba de, de los exorcismos, no sé cómo, no sé si tenía el título de exorcista, pero es como que él como que estudiaba mucho esa parte y según contaba, él había intervenido en algunas situaciones. Y una de las materias, o sea, una de los temas que daban en la clase de teología, dentro de la carrera del profesorado de psicología, es que hacía una diferenciación entre trastornos psicológicos y las posesiones demoníacas. Entonces es como que él mencionaba ciertas cosas que en la lógica hacían que no todo sea un demonio. Vieron que hubo, o incluso hay, eh, algunos movimientos cristianos, bueno, ustedes también están estudiando eso, que asocian a que todo es un espíritu maligno. Cualquier cosa que te está pasando ya tenés una posesión demoníaca. Y es medio contradictorio, porque si tenés el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener otro espíritu? Es como un poco raro. Pero bueno, ese es otro tema. A mí me llamaba la atención porque me contaba que una de las cosas que se asociaban siempre, incluso desde el catolicismo, en, en esto de creer que era un demonio, es, por ejemplo, bueno, no sé, en una situación X, en una supuesta posesión demoníaca con la manifestación del demonio, la persona tenía una fuerza sobrenatural que hacía que nadie la pueda agarrar. O también que se le cambiaba la voz, cosas así, no me acuerdo bien, pero esta materia en una parte de este tema de la materia, hablaban de todas las posibilidades físicas que puede tener una persona estando en un trastorno psicológico o dentro de una situación de crisis. Y bueno, por ejemplo, en esos dos ejemplos, daba cuenta de que el cuerpo tiene la capacidad de que en un caso extremo, tener una fuerza que uno de manera consciente no la tendría. Lo mismo que pasa cuando estamos en una situación de peligro, nuestra amígdala que detecta amígdala cerebral que detecta el peligro nos hace correr, por ejemplo, y sale una fuerza corriendo que quizás si nos ponemos a hacer deporte no nos sale porque se activan otros sistemas. O lo mismo de la posibilidad del cambio de la voz. Está comprobado de que la persona sí puede, ante situaciones, como por ejemplo, bueno, tratándose de un trastorno psicológico, se pueden llegar a esos puntos y no necesariamente se trata de algo demoníaco. Entonces, cada vez fueron como datos más empíricos a lo largo de la historia que dan cuenta de que la psicología tiene buena parte en acompañar y en sumar a la teología. Eh, Ese término de cura de almas proviene del latín que es cura animarum y es un concepto terapéutico más que nada que que se refiere a buscar o a orientarse al bienestar de la persona, a buscar un estado saludable y
que la persona de manera general pueda sentirse bien, es decir, tener un equilibrio. Y se dice que este cura Animarum tenía dos sentidos, que por un lado era el prevenir las enfermedades, es decir, que tratar de mantener a la persona en un estado saludable, cuidando, atendiendo, asistiendo, como manteniendo el estado óptimo sería. Y también tiene esta otra partecita que en sí se refiere a la cura, que es el curar, sanar, restablecer al estado anterior que se supone que es el saludable. Entonces, como que está orientada en estas dos partecitas. Y esa palabra cura, que, como les dije, la palabra cura proviene del latín y significa específicamente cuidar, sanar, curar, restablecer. Y, y fíjense que este concepto justamente es el que toma la Iglesia Católica para el concepto del cura. El cura se supone que es el ministro que está destinado a curar el alma de las personas, pero vemos que en cierta forma la Iglesia Católica es como que perdió un poco de vista el objetivo. Entonces, el ministro cristiano entendemos que tiene que cumplir también esta función, pero dentro de un criterio bíblico, obviamente. Entonces, nosotros vamos a pensar también que el consejero cristiano hace de cura de alma también. Y este concepto de alma, hablando de esto, se decía que el alma es como la parte más intrínseca del ser humano, la parte de la esencia de uno mismo, de la personalidad humana, ¿no? Y se considera que en un estado de no bienestar, un estado insalubre, el alma se considera que está deteriorada y afectada por fuerzas que pueden ser internas o externas, y ahí surge la necesidad de que entonces hay que curar, digamos, restablecer ese equilibrio para que la persona pueda desenvolverse de una manera normal y óptima, ¿no? Entonces, eh, se entiende que el alma y el cuerpo son una entidad inseparable y a la vez es sinérgica entre sí, es decir, lo que hace uno afecta al otro. Y se considera que, ay, a ver, ahí, que bueno, que dice, la función de la cura del alma no es menos antigua que la figura del médico. Y en las sociedades anteriores, antiguas, las dos funciones eran la misma persona. Entonces, la persona iba a curarse de un malestar físico, pero también con la misma persona se curaban del alma. Pero eso da cuenta de que en la antigua Grecia, con los griegos que eran los retóricos del siglo V, que son Hipócrates, Platón y Sócrates puntualmente, vamos a verlo, ahí es donde se señala esta palabra de la cura del alma y empieza de a poco a orientarse lo que fue el surgimiento de la psicología. Hipócrates fue el primero en señalar que había un origen en los trastornos psiquiátricos, y él había hecho, que quizás ya lo vieron en algún lado, una clasificación de los 4 temperamentos de la persona. Esto les cuento, pero no necesariamente es parte de lo que les voy a tomar. Él habla del temperamento, o sea, el temperamento se entiende que es como la parte más de la esencia de la persona, lo que nos distingue como persona, esa cosita que traemos que viene de manera innata. Hoy la ciencia dice que eso también puede ser modificable, pero es lo más difícil de modificar porque es como nuestra respuesta más automática, la más primitiva, que tiene que ver con 4 temperamentos que son el melancólico, que tiende por ahí a tener estados de ánimo un poco más bajos o tiende a los estados depresivos, el temperamento colérico, que es el de la ira, el enojo, el flemático y después el consanguíneo, que son como los más lindos de tener, las personas un poco más alegres, alguna eh, quizás más impulsiva, pero más alegres. Sí se dice que, general, si bien todos tenemos un temperamento,
no tenemos un temperamento solo, sino que generalmente hay una conjugación entre dos temperamentos o hasta tres. Pero bueno, él dio el origen a que en base a esto, del conocimiento de los temperamentos, se empiezan a explicar algunos trastornos psiquiátricos. La psiquiatría antes era la que dominaba, digamos, la psicología no tenía mucha entidad y el médico era como el que creía que abarcaba todo. Entonces se hablaba puramente de la psiquiatría, de los trastornos psiquiátricos. La psiquiatría es una especialización de la medicina. Y bueno, después con Platón, que estuvo entre los años 429 a 347 a.C., él hablaba que la tarea del médico era la de sanar el cuerpo por medios físicos, y la tarea del médico del alma era a través de la palabra y el diálogo. Ahí no sé si habrán escuchado hablar de que aparece el famoso diálogo socrático, en las que él eh, empieza a hacer preguntas por sobre preguntas y repreguntar hasta que la persona pueda encontrar el sentido o el no sentido de lo que les está pasando, lo que le está pasando. Entonces, él es uno de los que empieza a decir que a partir del hablar, de la palabra, se empieza a curar. Yo no traigo estas cosas como una realidad de que tiene que ser sí o sí, yo les cuento cómo fue la historia, eso es lo que decía cada uno. Lo que sí es cierto que él hace como este dualismo, ¿no? Del cuerpo y alma. Y en este dualismo de cuerpo y alma, que bueno, eso prevalece incluso hasta el Renacimiento, y él es como que con él, no con él específicamente, pero con ese discurso se entiende de que se quita a Dios de por medio, porque el médico del cuerpo cura el cuerpo y el médico del alma cura el alma por la palabra. Es como que en ningún lugar da cuenta de que hay otro ser que nos trasciende y que cura el espíritu, ¿no? Como que no hay lugar para eso. Y después Sócrates, ay, ¿qué le pasó a esto? Se me fue. Después Sócrates, que ya es el siglo V, él habla de donde empiezan a derivarse más que nada los términos de psiquiatría y, y psicología a partir de las palabras de él. Pero se entiende que a finales del siglo VII, antes de Cristo, había surgido la filosofía occidental, y la filosofía occidental esos primeros filósofos, digamos, estaban orientados a tratar de explicar el mundo. Entonces, las cosas que veían con los ojos, ellos lo querían explicar. Entonces, ahí surge lo que se llamó el período cosmológico, donde ellos intentan explicar el cosmos. Y después, a partir de Sócrates, en el siglo V, y con los sofistas, ya vamos a ver quiénes son, ahí empiezan a interiorizarse por el estudio del hombre, todo lo que tiene que ver con el hombre. Entonces se le llama a este periodo antropológico. Los sofistas eran personas que utilizaban sofismas, valga la redundancia, que ellos eran expertos en la retórica, es decir, eran de la antigua Grecia, ¿no? Y ellos lo que hacían es que se dedicaban a la búsqueda del sentido de las palabras, buscaban el sentido de lo que uno está diciendo. Entonces, al utilizar sofismas en su razonamiento, los sofismas son como argumentos falsos o capciosos que pretenden hacerse pasar como una verdad. Por ejemplo, hasta incluso son algunas pavadas, pero otras cosas que se utilizan hasta hoy en día. Entonces, como que quieren dar cuenta de una verdad para hacerte analizarla. Entonces, uno de los sofismas es, por ejemplo, decían, los hombres son mortales. Eh, el perro, que es un animal, es un ser mortal. Por ende, los humanos son perros. Algo así es la retórica. Es como que no tiene sentido, pero quiere decir una verdad a través de algo como capcioso. Después, algo más conocido, por ejemplo, es el decir que por cierto comportamiento
todos tienen que actuar de la misma manera. ¿Vieron el famoso todos los hombres son iguales? Bueno, ese es un sofisma, que es como que a partir de ciertas experiencias que fueron verdad o que son verdad, se atribuye verdad a otra cosa que no tiene sentido en sí. No sé, por decirles, antes no había policías y nunca había ningún robo. A partir de que empezaron a aparecer los policías en esta cuadra, empezaron a robar un montón. Por ende, los ladrones aparecen o hay ladrones porque hay policías. ¿Se entiende? Como que buscar un sentido a algo que no tiene mucho sentido. ¿Se entiende esto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿O algo que uno suele escuchar como una supuesta verdad? Ellos utilizaban esto, ustedes interrúmpanme si no, ellos utilizaban esto como para tratar de comprender más al ser humano. Entonces hacían preguntas capciosas y buscaban como el origen de lo que decían las palabras y de lo que se supuestamente quería enseñar en la época para ver si esto era contrarrestado con la realidad o no. Entonces, venía una supuesta verdad absoluta o un paradigma de la época y lo cuestionaban, cuestionaban, cuestionaban con este tipo de razonamiento para dar cuenta de si era verdad o no. Como que trataban supuestamente de clarificar. Pero hoy se utilizan igual los sofismas, pero es como que pasan más desapercibidos. Bueno, si se les ocurre algo, díganme, hablen ahora. Bueno, y después vamos a ver un poquito de cómo empieza a involucrarse o cómo empiezan a interactuar la fe cristiana con la psicología, o la psicología con la fe cristiana. Y primero, eh, pareciera como que había un tiempo en realidad en que el diálogo entre eh, estas dos áreas era imposible. Es como que se consideraba que el que era un religioso era una persona que buscaba apoyo, pero que era un débil y que solo se refugiaba como que en Dios porque no encontraba sus medios internos para poder salir adelante. Entonces, la época pensaba que una vez que la humanidad podría llegar a psicoanalizarse y llegar a la comprensión de sus problemas, podría vivir en paz y en armonía. Entonces, la primera idea era que, o sea, se afirmaba que si cada individuo comprendía lo que le pasaba, iba a poder resolver los problemas y a futuro ya no iba a pasar más esto. Error, sigue pasando. Entonces es como que consideraban que no iba a ser necesario como la muleta religiosa, dice el autor, de este que, ya les digo, este es Jorge León. Eh, entonces, como que si la persona llegaba a esa comprensión, no hacía falta quedarse con la debilidad de seguir buscando algo más allá del ser humano, porque el ser humano era todo, tendría como la capacidad, según decían, tiene la capacidad para valerse por sí mismo y tener fe en sí mismo y no necesitaría como un apoyo de un ser trascendental que los sostenga y que los levante. Y ahí aparece en la época del 1900 el famoso Freud, Sigmund Freud, que bueno, él escribió varios artículos, varios libros, no solo artículos, en los que habla sobre la religión. Una es el tótem y tabú, después en la neurosis obsesiva también habla sobre la religión, él decía que la religión era una neurosis obsesiva, y después también habla del futuro de una ilusión. Bueno, no quiero adentrarme y aburrirlos tanto con esto porque en realidad no es tan, me parece que no es tan necesario que sepan todo esto. Si ustedes lo quieren leer, igual el libro lo detalla bien claro. Si quieren profundizar también tengo los libros si ustedes los quieren. Pero bueno, él habla más que nada de que, eh, bueno, tendría que contarles todo, pero les voy a resumir de que básicamente el ser humano, cuando buscaba
un ser creador, un padre creador, él necesitaba suplir una falta del padre, entonces en la búsqueda de ese padre protector es que el ser humano crea a un Dios padre, porque es una actitud regresiva, como una actitud de niño en la que necesita ese refugio. Y él hablaba del futuro de una ilusión porque él creía erróneamente de que la religión como que se iba a perder. Para él era algo que iba a desaparecer, como que los seres humanos iban a llegar a una comprensión más sabia, según él, más inteligente, y que se iba a perder esa ilusión de la religión. Él reconocía que la religión tuvo cierta utilidad en la lucha contra los instintos que eran a- amorales o asociales. Entonces, como que en ese sentido decía que tuvo como su buena función la religión, pero que eso iba a ser una ilusión y que después se iba a perder. Bueno, obviamente se equivocó y poquito tiempo después de que él dijera eso, es donde se empieza a gestar mucho más fuerte la fe cristiana y empieza a tomar como un camino distinto. Ahora, más allá de que él se equivocó, hay algo que nos deja, que es lo que vamos a hablar también más que nada en la unidad número 2, que es que él descubrió el inconsciente. Entonces, tuvo un montón de cosas que no estuvieron buenas, aparte él fue de familia judía, pero él se consideró ateo, pero más allá de eso, él tuvo el gran descubrimiento que es la dimensión inconsciente. Y a principios del siglo XX surge la psicología de la religión. Y lo que habla, de lo que se trataba, digamos, en la psicología de la religión, es que se estudiaba más que nada al fenómeno psíquico, es decir, que se miraba al hombre como el hombre religioso. Entonces lo que se buscaba a estudiar es cómo era un hombre religioso, cómo era el psiquismo, cómo era la mente de un hombre religioso. Es como que perdía el enfoque de la religión, perdía ese enfoque de darle la entidad a Dios. Es más, es como que al buscar comprender al ser humano religioso, lo que se hacía era como querer decir, Dios no existe, en cierta forma. Es como que después se entiende, o hasta hoy se entiende, digamos, de que eso de la psicología de la religión quedó como en el pasado, eh, porque bueno, es como que tuvo esa parte de estudiar al ser humano como religioso, pero después no tuvo como más trascendencia eso. Entonces se considera que es algo como que ya no, de lo que no se habla, no existe la psicología de la religión. O sea, no hay un libro que uno pueda comprar en decir, bueno, los autores ahora están diciendo de la psicología. No, no existe. Podemos ver otras articulaciones, pero no existe eso. Pero ¿qué pasó? Vieron que veníamos hablando de que en cierto tiempo era como imposible buscar una unión o una articulación entre la psicología y la religión. Pero después, más adelante, incluso fue acá en Argentina, donde hubo un encuentro de psiquiatría, un congreso de psiquiatría, y hubo un doctor que es un psiquiatra, el doctor Luis César Guedes Arroyo, que él era jefe de la comunidad de psiquiatría del Instituto de Salud Mental de Buenos Aires, y en una jornada él había hablado en su discurso, digamos, de que eh, hablaba, digamos, de la historia de la psicología y de la religión y decía que lastimosamente había como una triste historia, donde en vez de articular las cosas buenas que tiene una sobre otra, se habían hecho como enemigas. Y él había dicho que la tarea del futuro era separar la cizaña del trigo. Y él había dicho que si no se hacía eso, entonces el enfermo se iba a ver privado de los valores positivos de la ciencia y de los valores constructivos de la religión, según sus palabras. Entonces lo que él decía es que para él era primordial es que tengan su articulación. Él lo hablaba desde el lado científico, pero no dejaba de lado la importancia de la fe cristiana dentro de la psiquiatría. Entendemos también dentro de la psicología.
Entonces él decía también que era indispensable que cada ministro de la religión pudiera saber bien la diferencia entre el pecado y una enfermedad mental, eh, que según era a la luz de la psicología moderna, ¿no? Y también él había dicho que se debía reconocer que la religión tuvo un gran impacto sobre la psicología y la psiquiatría moderna, que fue posible la construcción de nuevas formas de pensar al individuo. Después vamos a ver en la materia que le sigue a esta, de cómo la fe, les doy un adelanto, de cómo la fe cristiana tiene su comprobación científica de que alivia, o mejor dicho, la persona que tiene fe y está atravesando eh, problemas de salud graves, problemas oncológicos, o que generan mucho dolor, enfermedades crónicas, generan, el que tiene fe cristiana tiene mucho más alivio físico y su dolor físico es mucho más llevadero e incluso un poco más leve que el que no tiene fe cristiana. Entonces, vemos que sí o sí hay una una influencia muy grande de la religión, o mejor dicho, de la fe cristiana dentro de la ciencia. Si bien en este caso es la medicina, pero no deja de ser lo psicológico y lo psiquiátrico, porque así como pensamos y creemos, nos sentimos. Entonces vemos cómo a partir de esto empezó como a hablarse un poquito más, o empezaron como a amigarse un poco las dos áreas, empezaron como a escuchar por lo menos. Y es interesante porque hay una unidad semántica en lo que es la psicología y la teología, el diálogo psicoteológico, menciona el autor. Y es que la psicología, la psicoterapia y la psiquiatría, su significado quiere decir el cuidado de almas, el cuidado del hombre. Entonces vemos que psicoterapia viene de la palabra alma, de la palabra vida, terapia viene de cuidar, de hacer servicio. Y vemos que el consejero cristiano tiene también esta función del servir, es ahí donde hay una confluencia. Obviamente que el objetivo del psicólogo, del psiquiatra va a ser como restablecer la salud mental, y la del consejero cristiano tiene que estar orientada específicamente a la salvación del ser humano, salvación del alma. Sin embargo, ambos términos provienen de la misma palabra, que es una palabra latina que es salvus. Y salvus significa tanto sano como salvo. Eso es lo interesante. Esa coincidencia habla de que hay una intención, una preocupación por ayudar a los seres humanos a poder vivir plenamente, tener un bienestar pleno. No es solamente orientado a la salvación desde la fe cristiana, sino también a vivir una vida plena, a sentirse bien. También, lo interesante también es ver que, o mejor dicho, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre esta idea de articulación, como de qué me puede dar la psicología a la teología, a la fe cristiana. ¿Qué me puede dar? ¿De qué me puede servir? Y vemos que, bueno, les habrá pasado a los que están acá, que se dedican a trabajar con personas, es que hay un montón de situaciones que se presentan que son difíciles, incluso muy complicadas de manejar, que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, hermanos, miembros de la congregación que tienen conductas que es como decía Pablo, ¿no? Es como que hago lo que no quiero hacer. Justamente eso, es como que empiezan a actuar de una manera que incluso a veces desconocen de por qué las hacen. Son víctimas de esos conflictos que son conscientes y muchas veces conflictos inconscientes que los llevan a hacer cosas que no quieren y que, bueno, obviamente que los hacen vivir en agonía, ¿no? Y entonces la idea, ¿no? del ministro cristiano, del consejero cristiano,
consejero pastoral, consejero bíblico, como quieran llamarlo, es que ayudar, digamos, a que esa agonía que está viviendo esa persona cese. Como habíamos hablado y como vamos a orientar siempre esto en la materia, es de que siempre hay que llevar a la persona a la salvación. Siempre es nuestro rol primordial como consejeros cristianos. No obstante, la persona vive ahora. Entonces el rol eh, también importante del consejero cristiano es ayudar a que la vida sea lo más saludable posible. Entonces es importante entender que en esa reflexión teológica que hace el consejero cristiano pueda entender ese concepto de pecado diferenciado, o mejor dicho, clarificado un poco desde el área de la mente, ¿no? Y ese concepto de pecado puede entenderse también desde esta dimensión de la que hablamos, de la dimensión inconsciente. Es decir, ¿por qué hace algunas cosas que no quiere hacer? Entonces, esa dimensión inconsciente puede explicar gran parte, digamos, de nuestra conducta, pecaminosa o no. Entonces, la idea de la psicología en este sentido es que ofrece la idea de eh, rever el concepto de pecado o revelar ese concepto de pecado. No porque vayamos a cuestionar en lo más mínimo lo que dice la Biblia con respecto al pecado, no quiero decir eso, sino que podemos pensar a la persona que peca desde una dimensión un poco más amplia. Porque muchas veces ustedes habrán charlado con algunas personas y bueno, ¿por qué no haces esto? Fíjate, empezá a actuar de esta manera. Y la persona, sí, 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 yo quiero. Y en serio lo quiere hacer. Muchas veces decimos, pero si parecía re sincero, es que en serio es sincero. Pero hay algo más, es que es la parte que no es superficial, que da cuenta de que hay otros mecanismos internos que están haciendo que están siendo más fuertes que la persona. Entonces los llevan a actuar de una manera que no quieren. Yo les quiero leer un ejemplo eh, que lo van a ver en el libro, pero no me importa, lo voy a leer igual. Después lo leen, que habla de que este autor, este pastor, cuando estuvo trabajando en Cuba, dice que se le había presentado una persona, un estudiante, y decía que ese estudiante había sentido el llamado del ministerio cristiano, pero que tenía un grave problema, una sensación de que le impedía a él seguir esos estudios. Y decía que él es un ser indigno para llamarse ministro del Señor. Entonces él dice, después de conversar un rato, se da cuenta de que era un joven que tenía realmente una conducta intachable, que era muy sano en su forma de actuar, pero que sin embargo él era muy inseguro, muy indeciso. Él creía que algo malo le iba a pasar y que por eso él no se sentía merecedor de ser ministro de Dios. Y él da cuenta, ¿no?, de que muchas de sus conductas y sus expresiones hacían referencia a que había grandes sentimientos de culpa y que este chico no la detectaba y no recordaba ninguna experiencia pecaminosa como para que le genere culpa. Y él decía, mi conducta siempre ha sido intachable, pero él se despreciaba a sí mismo. Entonces, dice este autor que había utilizado algunos de los recursos que ofrece la técnica psicoanalítica. Acuérdense que el psicoanálisis fue creado por Freud. Entonces, él dice que logró extraer de su inconsciente una amarga experiencia que creaba el conflicto, sin que él sepa. Entonces, él dice que había una experiencia traumática en su niñez y que estaba muy escondida en su inconsciente. Y dice así, dice, su mamá se desvestía delante de él. Era una mujer muy descuidada en ese aspecto. El niño procuraba no mirar. Cuando él tenía 8 años, una noche que el padre no estaba en casa,
La madre lo puso a dormir con ella. A medianoche él se despertó en contacto con el cuerpo de su madre. Entonces se dio cuenta de que la deseaba. Comenzó a llorar desconsoladamente, esforzándose por no despertarlo. La mañana lo sorprendió sin poder dormir. Qué malo soy, qué despreciable soy, se repetía constantemente. La experiencia fue tan desagradable que la olvidó por completo, la reprimió. Acuérdense de esa palabra, la represión. La represión es un mecanismo de defensa que hace que las cosas que son eh, inconcebibles para nuestra moralidad y que son que nos van a generar un daño psicológico, se vuelven en el inconsciente, se olvidan, no dejan de existir, simplemente se olvidan, se reprimen. Entonces lo único que recordaba era que nunca más había querido dormir con su mamá, pero no sabía por qué, eso es lo que recordaba. Este joven sabía que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Sabía que el Señor le había perdonado todos sus pecados. Sin embargo, inconscientemente era incapaz de perdonarse a sí mismo. Dice, una vez que logró conocer el porqué de su actitud, logró la liberación emocional y se produjo el crecimiento espiritual. Continuó sus estudios teológicos hasta su graduación e ingresó en el ministerio cristiano. Acá dice encima, es posible que este caso resulte exagerado para el lector. Yo les podría decir que no, eso como que no me parece nada exagerado, eso es re leve comparado con un montón de cosas que pasan, no se asusten, pero es así. Em, a ver qué hora estamos, a ver si... Ah, todavía estamos, bien. Bueno, ¿les gustó? Como para... No digo que les gustó el ejemplo, porque en realidad no es un ejemplo lindo, pero eh, ¿les resulta interesante? Quiero escucharlos un poquito. A ver qué les parece esto de los ejemplos, si les suena, nada, si les parece interesante, ¿qué opinan? Hablen un poco ustedes ahora. Permiso. Ujú. Sí, de pronto, naturalmente, a mí me parece muy interesante todo esto, ¿no? Porque cuando uno va escuchando la clase, va recordando vivencias de pronto de uno mismo o de alguna persona que te contó, que te confesó algo, ¿no es cierto? Y vas viendo que son realidades muy latentes, muy actuales, que vamos viviendo o que conocemos personas que viven estas situaciones, ¿no es cierto? Ujú. Así que sí, por supuesto, ¿no? Es muy bueno. Aparte de esto, de pronto uno al conocer un poquito más puede, el momento que sea necesario, puede dar un asesoramiento más apropiado, ¿no es cierto? Y una ayuda más efectiva a la persona que de pronto en algún momento uno tiene que trabajar con ella, ¿no? Así que muy, muy bueno, muy interesante. Bueno, me alegra. Amanda, Eh, Sí, es, digamos que lo hace pensar mucho a uno de varias situaciones, como dice nuestro compañero, de cosas que a uno lo bloquean y uno no sabe por qué. Muchas veces, o hay cosas, por ejemplo, que le pasaron a uno en la niñez, no las ha olvidado porque vi en el ejemplo que él sí lo clausuró, digamos, sino y no ah, sabía por reprimió. qué le pasaban esas cosas a él después. Pero hay cosas que lo marcan a uno en la niñez que simplemente lo guarda y nunca lo menciona y es una carga emocional muy fuerte que no lo deja avanzar en muchas cosas. Acá no lo deja avanzar inconscientemente porque él no sabía, o sea, él Exacto. dejó aparte su vivencia, pero en otras ocasiones sí está viva, pero eso también hace que no avance, que no. Pero de pronto que el no expresarlo o no tener una persona con quien hablar de los temas, eso hace que las personas, digamos, vivan o se ensimismen en eso. Para muchos será pecado, para otros será problema psicológico, para otros será un trauma, Ujú. pero siempre está como ahí, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando personas o niños han sufrido violaciones en su niñez o les ha pasado
algún susto, algún percance. Ejemplo, a mi papá nos comentaba que él viajaba mucho con mi abuelito, ¿cierto? Pero cuando él tenía 7 años, mi abuelito se fue al río y se ahogó. Y mi papá Mm, vivió con eso toda su vida hasta lo último, o sea, y porque no hubo de pronto una pobrecito. persona para que lo sacara como de eso. Él, no sé, a veces sentía como si él no hubiera, él como que no pudo hacer nada y no sé si Claro, se sentía culpable o no. Entonces son situaciones de la vida que cuando no tienen esa atención, pues de alguna manera limitan a una persona para ser como fluida, para tener como una vida plena, ¿no? sí, qué interesante lo que contás. Ahora te doy lugar, Esmeralda. Es cierto, y lo que puede llegar a pasar con esta materia, y creo yo que es para bien si lo saben procesar, es que esta materia puede que, según lo que me contaban también alumnos del año pasado, es que los movilizaba mucho internamente, porque había muchas cosas que se tocaban que hacían o refrescar la memoria de cosas que parecían olvidadas o despertaban quizás la búsqueda del porqué de ciertas cosas que estaban pasando. Entonces, creo que es muy interesante esto, de que a medida que vayamos aprendiendo, también nos miremos y que podamos nosotros también sanar lo que tiene que ser sanado. Así que si en algún momento esta materia despierta o los moviliza en algo, tanto personal como con alguien cercano, yo los animo a que no quede ahí, que traten de o conversarlo con alguien o buscar algún medio como para sacarlo, no solo decir, ah, mira, me sonó y bueno, listo, listo, lo dejo, que muchas veces solemos hacer así, tratamos de distraer nuestra cabeza para que no nos duela y nada más que una curita. Entonces, si esto llegase a pasar, me parece interesante que podamos mirarlo desde una mirada un poco más amplia. Esmeralda, Esmeralda, dice tú. Bendecido día. Sí, es que ese es mi nombre de Facebook. Ah, Eh, Esmeralda. para mí la materia se me hace sumamente interesante, me encanta. Eh, Muchas veces yo creo que la gente se acerca a uno que porque cree que como ya vivió uno, ya tiene más edad, uno puede dar consejería de todo, ¿no? Y resolverle la vida a los demás. Bueno, a mí me sucede así. Pero qué tan importante es de verdad conocer a fondo esto de la consejería, ¿no? Para no mal aconsejar, no dar un, una palabra errónea. A mí siempre me ha llamado mucho la atención desde hace muchísimos años. Yo, ah, aun cuando nuestra iglesia no veía bien el que uno consultara a un psicólogo, mucho menos a un psiquiatra, yo por necesidad propia, yo tuve que aventurarme en Ajá, esta situación de visitar psicólogos, de atenderme con psicólogos por cuestiones de mi propia vida, ajá, de mis hijos. Y a mí se me hizo muy interesante porque aprende uno a reflexionar y a conocer cosas que a veces yo traje guardadas desde mi niñez, quizá, ¿no? Quizá desde mi gestación, ujú, y, y que causaron a lo mejor alguna impresión, algún dolor, como lo compartía mi querida hermana Amanda, y no sabía yo ni cómo externarlas, cómo decirlas. Al paso de los años, tengo la experiencia de ahora conocer la parte de la psiquiatría, ujú, porque dos de mis hijos tienen trastornos mentales y con eso yo también conozco que yo también tengo por ahí un trastorno, ¿no? Y entonces ahora veo la otra parte de lo que es la psiquiatría, que también aquí en México para nuestras iglesias, no, o sea, hablar de un psiquiatra es lo último que podríamos hacer.
Y sin embargo, yo conozco otra faceta de lo que es la psiquiatría y la psicología, pero sola yo he entendido que no funcionan como tal. Claro, Si uno lo conjunta a la palabra de Dios, al acompañamiento pastoral, esto es maravilloso porque llega a sanar partes que jamás pensamos que podían ser sanadas. Dolores que, que a veces se traen guardados por años y tristezas y a veces agonías, porque hay gente que muere con ese dolor y nunca supo externarlo como lo compartía mi hermana Amanda en su papá. Y que en el acompañamiento pastoral y con la psiquiatría o la psicología, pues uno sale adelante, porque yo creo que esos son los medios, los recursos que Dios nos da, nos permite tener, ¿no? Y que la diferencia entre la psicología, que es el acompañamiento de pues, las emociones y de irnos conociendo, bueno, ahora la psiquiatría yo lo entiendo que es ese acompañamiento y ahora médico, porque yo he tenido la experiencia que a mis hijos se les ha medicado para poder tener un mejor funcionamiento en cosas que creíamos que no se podían solucionar. claro, Entonces, tenemos que abrir nuestra mente a estas cosas que Dios permitió que existieran, porque yo creo que si el Señor les permitió a los psicólogos aprender tanto, a los psiquiatras, porque cuando yo conocí a una psiquiatra, yo me enteré que primero es médico y después hace la especialidad y estudian años enteros para poder tener esta preparación y poder auxiliar a alguien más. Yo digo, eso es porque Dios lo permite. Entonces, total. como iglesia no podemos cerrarnos a decir que vamos en contra de la psiquiatría o de la psicología, pero que si la aprovechamos oportunamente y a la luz de la palabra de Dios vamos a poder encontrar mejores resultados y ayudar a más personas que lo necesitan, porque al menos los trastornos mentales no son visibles. Totalmente. Podemos ver a una persona diabética y con los pies hinchados y decimos, ajá, es diabético, ¿no? Y al que le duele la cabeza, posiblemente es hipertenso, Me pero a sacaste uno con la un palabra de la boca. trastorno mental no se le Ujú. nota. Puede pasar desapercibido vivir con un trastorno mental. Y lo interesante es que el que ha sufrido o sufre en algún momento un trastorno mental realmente quisiera tener una manifestación física para que sea creíble y para que sea tratable de otra manera. Es que hay tanto estigma con eso que la verdad es que es interesante desde acá empezar a romperlo. ¿Por qué estar medicado toda la vida por la diabetes es, bueno, pero tener un trastorno mental y quizás ser medicado en un corto plazo, porque no necesariamente todos llevan toda la vida, algunos sí, no, eso es como, va al psiquiatra, ¿qué pasó? Sí. Mario y después Esther me había pedido la palabra. Sí, a mí me, me resulta muy interesante lo que estamos aprendiendo hasta ahora porque lo único malo es que debería haber tenido esta clase hace por ahí, hace 2 años atrás. Me iba a servir muchísimo porque por ahí pasamos con mi esposa una situación donde ella me llamó mucho la atención cuando nos decías de la represión de algunos sentimientos, ¿no? Y, y ella pasó cuando falleció mi papá, ella tuvo un episodio, ¿no es cierto?, como un ataque de pánico y tuvo una pérdida de memoria. Ajá. Pero era muy raro porque había muchas cosas que ella se acordaba mm, normalmente y había dos Ajá. años que como que no se acordaba de nada y era el lapso donde había fallecido la mamá de ella y mi papá. Mira vos. Eso ella se olvidó, ¿no es cierto? Como que suprimió esos recuerdos, ¿no? Ella no se acordaba de la muerte de la mamá y la muerte de mi papá. Y ella lo único que me decía en ese momento, y creo que fue más por eso ella por ahí tuvo ese ataque,
ella me decía, yo no quiero que a vos te pase nada, yo no quiero que a vos te pase nada. Claro, Ella tenía ese miedo de que me pase algo a mí. Ella ya había tenido esa pérdida de la mamá, después lo de mi papá, y ella no quería que yo salga de casa. Ella no me quería dejar salir de casa por miedo a que me pase algo. pobrecito. Y bueno, empezó a tratarse, ¿no es cierto?, con el psiquiatra, con la psicóloga, y, y después fuimos viendo que también no era solo eso lo que le había pasado, sino que había cosas de que cuando ella era chiquita, que Ajá, fueron traumas muy fuertes, muy severos en la vida de ella, que eso también, ¿no es cierto?, como que se fue acumulando y terminó explotando en algún claro, momento, ¿no es cierto? Después, hablándolo con la psicóloga y ella se fue abriendo también conmigo, a ella le había afectado mucho cuando yo me había enfermado, que estaba, y todo fueron mira vos, cosas, ¿no es cierto? Pero que ella se fue guardando y lo que a mí más me llamaba la atención es que a veces la misma familia no te entiende. A mí me pasaba por ahí con las hermanas de ella que venían a casa y le decían como, le hablaban como diciéndole, pero vos te estás haciendo, a vos no te pasa esto, vos tenés que agarrar y salir. Ella no quería salir de la casa, salí y andar y hacer cosas. Y ella tenía miedo de salir de casa. claro, Y y era, a mí me dolía ver eso, ¿no es cierto? Que los otros vengan y le digan como diciendo, vos te estás haciendo la loca, en claro. simples palabras, Sí, sí, eh, sí, y decir, no, no podés estar tomando tantas pastillas, el psiquiatra no te puede dar de esas pastillas, ¿cómo vas a estar tomando pastillas? Eso. Y yo digo, eh, viviendo en una sociedad que por ahí toma pastillas para porque todo, sí, sin receta médica, ¿no es cierto? Eh, y tener esa, no me viene la palabra, pero eh, un como decir estigma, exactamente de cuando te receta el psiquiatra la pastilla, qué mal que se ve eso, ¿no es cierto? Por eso digo que a mí me hubiera venido bien esta materia hace 2 años atrás, porque tuve que ir aprendiendo muchas cosas sobre la eh, marcha. por ir golpeándome contra las paredes. Yo Sí, tampoco lo entendía en un principio, ¿no es cierto? Yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo uno busca una explicación? Y bueno, después, cuando vos ves todo lo que hay detrás y qué sucede la situación, te vas dando cuenta, ¿no es cierto? Pero son situaciones por ahí que a uno que no está acostumbrado o no está empapado en el tema, ¿no? Le cuesta entender sí. en un principio, ¿no? Incluso es difícil para la persona comprenderlo, cuanto más para quienes están alrededor. Pero sí es cierto que el que lo vive cerquita sabe realmente de qué se trata. Vos lo sabías de cerquita, entonces ahí es donde más molesta, por ejemplo, la mirada ajena de cómo puedes estar diciendo esto si no conoces desde adentro. Entonces, esa es como una de las cosas que más nos cuestan como sociedad entender o empatizar, porque son cosas que no se perciben, como decía Esmeralda, físicamente. Y uno, cuando atraviesa esto, quisiera realmente que haya algo físico para que te crean. Otra vez escuchaba una mujer que decía, cuando atravesó una depresión, quisiera levantarse un día, no sé, con el pelo de otro color para que digan, ah, mira, tiene depresión, como que se entienda. No porque necesitaba realmente que todos la entendieran, pero por lo menos que no se la juzgue, porque realmente los problemas psicológicos, los trastornos mentales, son una de las fuentes de mayor discapacidad para trabajar, para desenvolverse, para salir, para tener relaciones sociales. Entonces, son importantes. Entonces, bueno, este pequeño grupo tiene que impulsar a cambiar las cosas. Esther, te doy la palabra y después hacemos una pausita. Bueno, ya todos lo hablaron, está re claro. Lo que quiero decir es que es
términos generales en la iglesia, no se tiene en claro este tema de asistir a un psicólogo o a un psiquiatra, que bueno, en eso no tengo la experiencia del psiquiatra, pero que se pueden aclarar cosas difíciles que están guardadas y es asistiendo a un psicólogo. Y es muy difícil porque el entorno no da el permiso, por decirlo de alguna forma. Entonces, mucha gente está atada a eso y sufriendo por no darse el permiso y autorizarse a sí mismo, ¿no? Tener ese desenvolvimiento de decir, bueno, yo estoy convencida de que esto se puede hacer, voy y lo hago en libertad y con apertura para que esto me ayude a resolver lo que me pasa, que me ayude a salir adelante. Entonces, está buenísimo, pero necesitamos llegar a estar convencidos como iglesia, en principio, diría yo, para, para dar ese paso y poder salir de las diferentes situaciones que vivimos en general, ¿no? Me gusta mucho, está muy interesante y es re necesario. Gracias, gracias Esther, coincido con vos. Nos falta todavía. ¿Saben qué es lo interesante? Es que nosotros, ustedes, con lo que están estudiando, con esto que se está hablando, lo lindo, lo interesante es que también estamos escribiendo historia. Entonces nosotros todavía no terminamos de ver el recorrido histórico, pero nosotros también en este siglo vamos a ser parte de lo que después va a estar escrito como en el siglo XX y tantos pasaron esto, pasaron esto, pasaron estas cosas. Y en nuestra época logramos una mirada más amplia. O sea, estamos en este proceso, nos falta todavía, pero ya hay mucha más apertura a poder interactuar con la psicología y con la medicina desde el lado de lo psiquiátrico desde una manera más libre. Yo pienso, hasta a esta altura, ¿cómo estamos? Deberíamos estar un poco más adelantados. Capaz que hay cosas que ni las tendríamos que estar hablando porque perdemos el tiempo en profundizar en otras cosas. No lo digo por la clase, lo digo en general. Em, pero, pero bueno, por lo menos estamos escribiendo algo distinto, ya que este pequeño grupo lo empieza a pensar distinto o lo empieza a ver distinto, también hace un caminar de la iglesia que genera apertura. Y por lo menos también el quitar, no menos importante, ¿no? No solo por lo menos, quitar ese prejuicio que se tiene por quién va o incluso lo otro, o se tiene mucho prejuicio de esta persona va, o al contrario de verlo como un re discapacitado para todas las cosas porque va. ¿Se entiende? Entonces, no deja de ser como cualquier persona que está en un tratamiento. Es más, lo digo como psicóloga y lo digo como paciente. Cuando uno se trata, empieza a tener un registro de las cosas mucho más amplia. Y eso a veces puede acarrear frustración porque vos decís, ¿cómo el otro no se da cuenta de estas cosas? Pero claro, es uno el que está teniendo cierto registro y hace que se tenga una mirada más amplia de las cosas, de uno mismo y de los otros. Entonces, el que realmente intenta o busca tratarse es quien se importa por la salud mental. Todo lo contrario al negado a que de eso no se habla, porque todos más o menos tenemos niños heridos. Entonces, hay algunos que realmente tienen mucha curita encima, lastimosamente. Bueno, Amanda, te doy la palabra. Dije que no, pero te doy la palabra y después sí vamos al recreo. Sí. Que quería como agregar, no sé si en todos los países, pero acá en Colombia, después de la pandemia, digamos que la salud mental ha sido como, digamos, un quiebre, porque hay muchísimas personas que están teniendo problemas y, digamos, a nivel de gobierno se está haciendo
como más visible ese tema y colocando, digamos, líneas de atención para eso, ¿no? Porque hay muchas, pues ha habido muchos episodios de personas que se han lastimado o que ya pues no quieren vivir. Entonces, en la parte de gobierno como tal o en la parte así como de la nación, sí he visto que hay mayor énfasis en ayudar estos casos, ¿no? Porque no sé si antes lo sabía y no eran tan visibles, pero Ajá, ahorita después de la pandemia pues se ha hecho demasiado visible y le han dado como esa más importancia. importancia. Pero Qué sí bueno. hace falta, digamos, esa importancia dentro de nuestra iglesia, porque de eso todavía no lo hay. Y sí, comparto con mis compañeros y con usted eso, ¿no? Que deberíamos ser un poquito más, ir más allá y de pronto mirar qué le está pasando a mi hermano, porque simplemente vamos a un culto, nos saludamos y nos vamos y no sabemos nada del otro. Y sí es Mm, importante como escuchar al otro para ver qué está pasando dentro de nuestro tal ser, cual. dentro de nuestra cabecita, dentro de nuestro corazón. Eso, Gracias. gracias. Gracias, Amanda. Sí, después de la pandemia quedaron secuelas muy grandes a nivel mundial, en todos lados. Sí, puede ser posible, puede ser que eso que digas sea así, de que se le empezó a dar más importancia, se empezó a hablar más. Estamos lejos todavía, pero bueno, dice, lo digo como consuelo barato, que no hay mal que por bien no venga. Quizás sea esto de que se empiece a hablar más a partir de lo que pasó, pero es cierto que es increíble cómo se intensificaron las situaciones de depresión y ansiedad. Son uno de los trastornos que más se ven después de la pandemia. Vieron que antes era antes y después de Cristo, ahora es antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, después de la pandemia, antes de la, todo eso. Chiste. Bueno, ay, mira cómo se nos pasó la hora. Bueno, hacemos 15 minutos de receso y volvemos, ¿sí? Nos vemos enseguida.